Mis queridos hermanos, con el favor de Dios, con su dirección para su iglesia cristiana Gerizim, ya vamos en el penúltimo estudio de esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En esta ocasión, el estudio llevará por título La fidelidad de Pablo. Y vamos a tomar como base bíblica de la segunda carta a Timoteo, del capítulo 4, los versículos 6 al 15. Nuestra verdad central en esta lección es la siguiente. Como cristiano y ministro, Pablo había guardado la fe, sosteniendo con firmeza las verdades del Evangelio. Y esto es lo que en estas cartas el apóstol Pablo le ha enseñado a Timoteo, a que persiga también esa meta, ese propósito. Dentro de los comentarios, una sola palabra va a aparecer como un término que no ciertamente es de nuestro uso común, la palabra capote. En el diccionario hay dos acepciones. Es una prenda de abrigo larga y suelta en forma de capa con mangas o de poncho que se lleva encima de otras prendas. Como ejemplo, esta frase: se envolvieron en sus capotes y montaron en el carro. Pero también quizá algún hermano asocie la palabra capote con este otro significado, que es una pieza de tela con corte y forma de capa y de colores vivos que usa el torero para lidiar y engañar al toro, particularmente el capote de brega. Y la descripción, la frase donde se usa este término es, por ejemplo, el diestro dibujó una media verónica con el capote, ¿verdad? Entonces, tengamos la primera acepción, que es la que vamos a aplicar en nuestro estudio. Vamos al punto número 1, mis amados hermanos. Lleva por título La proximidad del tiempo de la partida de Pablo. Son los versículos del 6 al 8, pero primero leamos el versículo 6. Es muy breve, solamente dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. La idea negativa que había impregnado toda la carta ahora se declara explícitamente. Pablo estaba a punto de morir. La fuerte encomienda del apóstol en los versículos anteriores cobra fuerza con este recordatorio. Pablo veía ahora su muerte como algo seguro. Ya estaba para ser sacrificado. Y a este respecto podemos complementar con lo que escribió en Filipenses 2:17. A esta congregación escribe: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aquí la palabra clave es libación sobre el sacrificio. Recordamos que el término libación era impregnar, bañar con un líquido el sacrificio, el animalito o la ofrenda que se iba a sacrificar para Dios, y esa libación se efectuaba por lo regular con vino, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que también en Filipenses 2:17 el apóstol Pablo habla sobre su sacrificio. Esto se refiere, en la palabra libación, asociada a las ofrendas diarias de los corderos. En Números 28, del 4 al 7, encontramos esta indicación en la ley de Moisés. Dice: un cordero ofrecerás por la mañana
y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de una efa de flor de harina, amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas, en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 4ª parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Entonces, la palabra libación siempre estaba asociada con sacrificio. Pablo sabía, por estar en una prisión romana, que no sería librado de la muerte. El tiempo de su partida había llegado. La palabra partida en griego, analiseos, es un término referente a los viajeros comúnmente usado como un eufemismo de la muerte. Comparar a la muerte como un viaje, ¿verdad? Y a este propósito, entonces, el apóstol Pablo en estos versículos 7 y 8, vemos su canto de victoria en cuanto a ver ya cerca el momento de su partida de este mundo. Y entonces, estos versículos dicen así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mirando su vida en retrospectiva, Pablo ofrece una extraordinaria descripción que pocos podemos honestamente imitar. Él había peleado le llamó buena batalla. Él había peleado la buena batalla. Y así es como se lo pidió el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta, en el versículo 6:12, que dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, hermanos, peleemos la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, ¿verdad? Otra frase de este versículo es: acabado la carrera. Y con esta frase, acabado la carrera, ¿se acuerdan ustedes cómo el apóstol Pablo, para exhortar a Timoteo, usaba varias metáforas? Y en este caso, pelear la buena batalla y esta que estamos tocando, acabado la carrera, definitivamente que eran, pues, metáforas, comparaciones tomadas, ¿se acuerdan ustedes?, de los Juegos Olímpicos. Hechos 20:24 dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y la última frase: y guardado la fe. Y he guardado la fe. ¿De qué otra manera se lo explica el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta? Versículo 6:20, casi para despedirse de esta primera carta. Le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. O sea, el evangelio, la doctrina, la verdad, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, el apóstol Pablo anima a Timoteo que haga
él también lo mismo. Como les decía, las primeras dos imágenes, pelear la buena batalla y acabar la carrera, son imágenes atléticas comunes en los escritos de Pablo, mientras que la tercera presenta la imagen de fidelidad a la mayordomía de la verdad cristiana. Y si se acuerdan, empezando en esta carta de la segunda a Timoteo, en el 1:14, le recomienda el apóstol Pablo a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda, en este versículo que estamos analizando, guarda la fe. Y aquí dice, guarda el buen depósito, la doctrina, las verdades del Evangelio. Como resultado de su fidelidad en el cumplimiento del deber, Pablo, según lo afirma en este versículo 8, que no temía comparecer ante el Señor, y le llama al Señor, haciendo alusión que es el Señor Jesucristo, juez justo. No temía comparecer ante el Señor, juez justo, sino que vislumbraba la recompensa en forma de y según vemos aquí en este versículo, una corona de justicia. Una corona de justicia. En griego, corona es Stéphanos, que era una diadema de laurel que se otorgaba en las competencias atléticas. No había medallas de oro, no había objetos de plata ni de bronce. Era el máximo honor recibir una corona como estas de laurel, ¿verdad? La corona de justicia puede significar que la justicia misma es la corona o recompensa, o que la corona es la recompensa por la justicia vivida y demostrada en la vida del apóstol Pablo. En su segunda carta a Timoteo 3:16 se menciona precisamente que esa justicia, esa vida justa, aquí está, dirigida por la Escritura, por la sagrada palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el apóstol Pablo lo usaba en su propia vida, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y luego dice, para instruir en justicia. Así que por eso el apóstol Pablo, podemos también tomar, ¿verdad?, lo que menciona el apóstol Pablo, así, la recompensa por la justicia, por obedecer todos y cada uno de los mandamientos dados en la palabra de Dios. A favor del primer punto de vista está el hecho de que, viendo Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10, parecen decir que la corona de la vida significa que la vida es en sí la corona, el galardón, no que la corona es dada porque uno posee la vida. Veamos lo que dice Santiago 1:12. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recibirá la corona de vida. Y Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
En todo caso, Pablo esperaba recibir su recompensa en aquel día, que es una referencia al retorno de Cristo, no a la muerte de Pablo. ¿Verdad? Y al igual que el resto de los fieles que aman su venida. Hermanos, debemos de esperar con regocijo, debemos anhelar que el Señor Jesucristo venga. Recordamos que Él va a venir primero en las nubes y desde allí nos va a arrebatar, ¿verdad? En el arrebatamiento para estar con Él. Y entonces sí, hermanos, se desatan ya la serie de acontecimientos que vienen en el Apocalipsis, ¿verdad? Filipenses 3, 20 y 21 es un hermoso versículo que nos dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que la recompensa de esa corona de la vida, pues está aquí descrita en Filipenses 3, 20 y 21, la transformación del cuerpo, de un cuerpo de humillación, como lo tenemos ahorita, a un cuerpo glorificado, semejante al que presentó el Señor Jesucristo cuando Él resucitó precisamente, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí está el apóstol Pablo animando a Timoteo, diciéndole: Timoteo, lo que te estoy encargando es importantísimo, porque yo ya estoy pronto a ser sacrificado. A partir del versículo 9 hasta prácticamente terminar la carta, vienen una serie de instrucciones personales que nos ayudan mucho a entender la vida en aquellos tiempos. Primero, una petición muy especial le hace el apóstol Pablo a Timoteo en el versículo 9, donde se ve la necesidad, el anhelo que tenía el apóstol Pablo de ver a Timoteo. Le dice en este versículo 9, procura venir pronto a verme. En esta última sección de la carta, Pablo suplica 2 veces a Timoteo que se una a él lo vemos en el versículo 9, lo leeremos nuevamente en el versículo 21, donde estaba Pablo preso era en Roma, en Roma. El énfasis está puesto en la rapidez con que debía hacerlo, porque dice, procura venir pronto. Debido a que Pablo no sabía cuánto tiempo más se le permitiría vivir. Mire, la entrega de la epístola, seguida del viaje de Timoteo, podrían ocupar algunos meses. Así que cualquier demora por parte de Timoteo podría ser que llegara demasiado tarde. Así que el viaje era entre Roma y Éfeso, que es el lugar donde estaba Timoteo pastoreando a la iglesia. No sabemos seguramente que el viaje era por mar. Aquí la flecha está puesta directamente para que usted vea, hermana, cómo están separados por toda la península griega estas 2 ciudades. Roma, donde estaba el apóstol Pablo preso, y Éfeso, donde estaba Timoteo pastoreando. Evidentemente, Pablo tenía razones para creer que su ejecución era inminente, porque así lo dice en el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Así que por eso le dice, procura venir pronto. Después, entre los versículos 10 al 15,
encontramos una serie de, una serie de colaboradores de Pablo, los cuales algunos de ellos habían sido enviados por el mismo Pablo a lejanas ciudades con el propósito de predicar el evangelio o llevar a cabo algún ministerio, pero también tristemente el apóstol Pablo menciona que había unos que habían echado atrás, habían apostatado y ya no estaban allí con él. El punto era que Pablo estaba relativamente solo, así que quería ver a su discípulo amado. Así que vamos a ir viendo este pasaje de esta manera. Primero, vamos a leer el versículo 10. Y empieza. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. La necesidad de Pablo de contar con Timoteo se intensificó por la deserción de Demas, quien, en lugar de amar la venida del Señor y mantenerse fiel, mantenerse firme en el ministerio, dice, amó a este mundo. Mencionado antes entre los colaboradores de Pablo, según lo vemos en la carta a Colosenses 4:14 y en Filemón 24, aquí vemos, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. En Colosenses 4:14. Y en la carta a Filemón, casi al final, viene una serie de colaboradores, mencionados así: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas desamparó al apóstol para abrazar la seguridad o la libertad o la comodidad de, se menciona la ciudad a donde fue Demas, de Tesalónica. Aquí está, mis amados hermanos, Roma en la península itálica y Tesalónica aquí en la parte norte de la península griega. Se fue a Tesalónica, Demas. No debe sorprender que en un tiempo así, Pablo anhelaba tener cerca a Timoteo, su más fiel discípulo. Y aquí lo leemos, mis amados hermanos, cómo describe el apóstol Pablo a Timoteo. Filipenses 2, 20 al 22, junto con esta carta a la iglesia de Filipos, también presenta a Timoteo. Miren, dice así, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Qué hermosa forma de presentar a Timoteo allí a los hermanos de la iglesia de Filipos. Y en 2 Timoteo 1:4 vemos los fuertes sentimientos de amor filial que hay entre el apóstol Pablo y Timoteo, diciendo, deseando verte. El apóstol Pablo le dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Nada se sabe de Crescente. Él y Tito habían sido evidentemente comisionados a la obra del Señor en otros lugares, por eso no estaban con el apóstol Pablo. Claramente se dice, Crescente fue enviado a Galacia. Miren, hermanos, acá está Roma y desde allí hasta Galacia, que era una región en la porción oriental del Asia Menor. Y Tito fue a Dalmacia, parte de la antigua
Yugoslavia. Ahora leeremos los versículos 11 y 12, porque sigue el apóstol Pablo con las instrucciones para Timoteo. Dice así: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. De todos los colaboradores cercanos a Pablo, solo el médico amado, así nombrado por Pablo, y sabemos quién era, Lucas, estaba con el apóstol. Y aquí lo vemos en su segundo viaje misionero. Ahí va Lucas con Timoteo, con Pablo, a seguir al apóstol en su labor misionera. Él había acompañado a Pablo en muchos de sus viajes y había compartido su primer encarcelamiento en Roma. En su primer encarcelamiento en Roma está descrito precisamente en Filemón, versículo 24, porque esta carta fue escrita allí desde la cárcel en Roma hacia Filemón, para presentar, para ayudar a la reincorporación de Onésimo en el trabajo en la casa de Filemón. Y para finalizar menciona Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Antes de unirse a ellos, de pasada, Timoteo debía recoger a Marcos, según lo acabamos de leer ahorita en este versículo 11. Toma Marcos y tráele contigo. Y dice, porque me es útil para el ministerio. No se sabe dónde estaba Marcos en ese tiempo, pero a quien Pablo había considerado como indigno de confianza, ¿se acuerdan ustedes que Juan Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero? Pero tuvo problemas el joven Juan Marcos y los desertó, o sea, los abandonó. Y esto le resultó muy desagradable a Pablo. Lo consideró indigno de confianza. Y esto lo encontramos relatado en Hechos 15, 36 al 40, que dice así. Vamos a recordarlo, hermanos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Sí, ese fue un episodio difícil, amados hermanos, entre el primero y el segundo viaje misionero. Entonces Pablo y Bernabé se separaron, ¿verdad? Y no quiso que fuera Juan Marcos con ellos al segundo viaje. Entonces vemos la madurez que da el Espíritu Santo, porque ahora Juan Marcos es descrito con el calificativo. Era considerado ahora útil para Pablo en su ministerio. La preocupación de Bernabé, que tomó a Juan Marcos, ¿verdad?, en contra de los deseos de Pablo, para rescatar al joven Marcos, estaba ahora pagando dividendos, ganancias, ahora para el mismo Pablo. Sí, amados hermanos, en la carta a los Colosenses en el 4:10,
cuando ya se está despidiendo, Pablo anota esto. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Bueno, ya lo está recomendando aquí en la carta a los Colosenses. Tíquico era otro de los fieles acompañantes de Pablo en sus viajes. En Hechos 24 encontramos aquí un listado muy breve, es como un resumen, de los diferentes equipos, vamos a llamar así, del Evangelio que estaban en el tiempo de este capítulo 20 de Hechos. Y dice así, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Y de sus mensajeros, Tíquico era parte de sus mensajeros. En Efesios 6, 21 y 22 dice así, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Entonces Tíquico era un fiel colaborador de Pablo, pero ahora había sido enviado a Éfeso, ¿sí? Quizá para relevar a Timoteo en su viaje hacia Roma para ver a Pablo. Quizá podríamos suponer. Quizá Tíquico entregó la carta y tal vez por arreglo previo tenía que relevar a Timoteo temporalmente. En Tito 3:12 alcanzamos a leer esto. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. En todo caso, Tíquico era otro de los amigos de confianza, pero estaba ausentes de Pablo. Por último, leamos los versículos del 13 al 15. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, porque en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Tampoco se sabe quién fue Carpo, dónde estaba el capote y los libros o pergaminos mencionados aquí. Pablo pudo haber necesitado el capote debido a que el invierno estaba cerca y su prisión era fría. Pero aún esto es incierto. Pero da la instrucción, tráeme el capote que dejé en casa de Carpo. Respecto a Alejandro el calderero, puede ser el mismo mencionado en Hechos 19, 33 al 34 o en primera carta de Timoteo 1:20. La primera cita dice así: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron casi por 2 horas:
grande es Diana de los Efesios. Pudo haber sido este Alejandro. O en 1 Timoteo 1:20, quizá este era otro Alejandro. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero debido a que su nombre era muy común, Alejandro era un nombre muy común en los tiempos de Pablo, no se puede saber con certeza. El Alejandro referido aquí era bien conocido por Timoteo y había causado muchos males a Pablo, oponiéndose a sus palabras. El apóstol no quería una venganza personal, como se puede ver en la referencia al Salmo 62:12, que dice así: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Aún así, Pablo estaba preocupado de que Timoteo pudiera sufrir los ataques de Alejandro. De allí que lo último que le dice en este versículo, en el 15, es: guárdate tú también de él. Y hasta aquí llegamos, mis amados hermanos, en esta lección, la penúltima de la segunda carta a Timoteo. ¿Qué podemos nosotros describir como aplicación de este estudio? Dijimos al principio que Pablo apresura a Timoteo para decirle: ven pronto a verme, porque él ya estaba vislumbrando que pronto sería ejecutado. Entonces, a medida que se acercaba el fin de su vida, Pablo pudo decir con seguridad que había sido fiel a su llamado. Por eso enfrentó la muerte con calma, sabiendo que sería premiado por Cristo. ¿Lo está preparando su vida para la muerte? ¿Posee la misma seguridad y expectativa de Pablo de encontrarse con Cristo cara a cara? Mis amados hermanos, esta es una magnífica oportunidad para meditar en aquellos ministerios, encomiendas que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. ¿Qué cuentas vamos a dar? El apóstol Pablo estaba tranquilo. Quería ver a Timoteo, quería abrazarlo, decirle las últimas indicaciones personalmente. Por eso lo apremia a que vaya a verlo. Pero no estaba angustiado ni estaba triste. Antes, al contrario, recordemos sus pasajes cuando dice que él anhelaba estar cara a cara con su Señor. Entonces, recordemos, hermanos, qué ministerios nos ha dado para trabajar el Espíritu Santo. Y echemos mano de la vida eterna. Recordemos que vamos a dar cuenta de los talentos, de los dones que Él nos ha dado y qué hemos hecho con ellos. Así que preparémonos. Me gustó mucho esta frase. ¿Lo está preparando su vida para la muerte? Que el Señor nos dé esa tranquilidad de que si somos llamados, nos presentaremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo y no tendremos de qué avergonzarnos. Que Dios les bendiga.